En el estado de Veracruz, el 11% de la población infantil trabaja. De ellos, el 28% lo hace en el sector agrícola. Debido a estas estadísticas, es que es importantísimo hablar sobre este primer acuerdo estatal tripartito para prevenir y erradicar el trabajo infantil en Veracruz. Hoy me acompaña en el estudio Victoria Cruz, quien es asesora técnica principal de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Bienvenida a Agenda Mujer, Victoria. ¿Cómo estás? Gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación y por colocar en agenda efectivamente este tema. Claro, es importante. Ya es la segunda vez que nos vienes a platicar de esto. Y bueno, yo creo que todos tenemos en cuenta que los niños pues deben de disfrutar de una educación y también de buen juego y demás, ¿no? De tener esta distracción. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Veracruz. ¿Qué es lo que está pasando en Veracruz? ¿Cuál es el principal problema en este tema? Bueno, al igual que en otros estados de la República, tienen un problema de trabajo infantil. Lo más importante para solucionar el problema es empezar por reconocerlo, y eso es lo que se ha hecho estos días. Efectivamente, tenemos niños trabajando en el sector agrícola, que es, junto con la construcción y la minería, los 3 sectores más peligrosos para trabajar a cualquier edad. Y tenemos una gran cantidad de niños, como has mencionado, trabajando en este sector. Pero también los vemos en la industria, en el sector informal principalmente. Ahí es donde vemos la mayor cantidad de niños, igual que aquí en DF, ¿no? Claro. Que es el fenómeno más común. Pero tendemos a invisibilizar lo que hacen los niños en estos sectores que también son muy peligrosos y donde efectivamente se les ve negado su derecho a educarse, a recrearse, a descansar. Hablando de qué edades, de más o menos qué edades comprenden estos niños en estos trabajos. Mira, por la experiencia internacional y demás, sabemos que los niños empiezan muchas veces a trabajar desde los 5 años. Es decir, es una gran injusticia porque esto atenta directamente contra todos sus derechos. Además de su derecho a la educación, imaginemos la afectación a la salud que puede sufrir un niño de estar levantando cargas pesadas, de estar expuesto a tóxicos, de estar expuesto al clima durante muchas horas, las afectaciones que puede tener un niño de 5 años. Pero sabemos que incluso desde antes podrían existir casos, desde los 4 años, en donde bajo el criterio de ayudar a mis papás, en realidad están desarrollando actividades laborales. Eso es importante lo que dices, porque muchas veces en algunas comunidades se ve como algo normal, es decir, toda la familia trabaja junta y hay que irnos al campo o hay que irnos a trabajar, no sé, a la calle o demás. Entonces, ¿cuál crees que sea el principal problema por el cual, o la principal razón más bien, de que los niños estén trabajando, en este caso en Veracruz, porque estamos hablando de Veracruz? Los niños empiezan a trabajar a tan corta edad y en realidad permanecen en este círculo vicioso de trabajo infantil y pobreza, básicamente es por la pobreza. Muchas familias tienen que incorporar en su estrategia de supervivencia a los niños. ¿Por qué? Porque no les alcanza. Entonces, plantear una respuesta al trabajo infantil pasa porque nos involucremos muchos diversos actores, de forma tal de que creemos alternativas a estas familias. No se trata simplemente de hablar del tema. Hablar del tema es muy importante. Hay que colocarlo en la agenda, tenemos que discutir, pero también tenemos que ver cómo damos el paso a crear alternativas reales para estos niños y sus familias. Sí, las soluciones, ¿no? Porque dicen, bueno, ya me veniste a decir que está mal, pero ¿qué puedo hacer? Ahora, hablando de eso, bueno, hay un gran avance, porque es el primer acuerdo estatal tripartito para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Y bueno, este es el primero de su tipo. Veracruz está entrando a esto. Háblanos un poquito de este acuerdo. ¿Fue fácil llegar a él? ¿Fue complicado? Ha sido producto del trabajo de más de un año, pero no solamente con el gobierno del estado de Veracruz, también con el sector azucarero nacional. Estamos hablando de la gran industria que produce el azúcar en México, que se está sumando en un acto de mucha valentía, mucho coraje, mucha disposición y compromiso por promover desarrollo. El estado de Veracruz también se está sumando. Sabemos que tenemos que saber que el estado de Veracruz de hecho es el principal productor de azúcar de México. Casi la mitad de los ingenios azucareros que producen, que transforman el azúcar están en este estado, pero no es un tema únicamente de los ingenios, y ahí es donde está la importancia de este acuerdo que se firmó el jueves, porque involucra a las grandes organizaciones de productores de azúcar del estado, como la CNC, CNPR, nombres que escuchamos muy comúnmente en la política nacional, pero que también son artífices y parte de este sector productivo tan importante y cuyo compromiso es crucial para poder avanzar. Claro.
Ahora, bueno, ya se hizo el acuerdo, ahora hay que esperar pues que se lleve a cabo, porque eso también es muy importante. Lo que hemos prometido en el estado de Veracruz con la asistencia técnica del programa IPEC de la OIT es que efectivamente no se trate simplemente de un acto en donde llegamos, nos sacamos una foto y promocionamos que estamos a favor de los derechos de los niños, sino que tenemos que trascender en acciones concretas con todos los sectores. Eliminar el trabajo infantil, como decía, necesita de alternativas, necesita del involucramiento de la Secretaría de Educación, del DIF, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Agricultura, pero como lo estoy mencionando, también requiere que se involucren los sectores productivos, ¿no? Porque si ellos no permiten que se identifique a los niños que están en estos campos agrícolas, pues poco vamos a poder hacer. Lo más importante aquí yo creo que es que va a permitir generar información para otros sectores productivos para saber cómo lo podemos hacer, cómo podemos enfrentar un problema que no es exclusivo del sector azucarero, sino que impacta en otros sectores productivos, igual el café, las hortalizas, los cítricos, en fin, gran cantidad de sectores productivos que están vinculados al sector agrícola y también tienen este problema. Victoria, ¿cómo se pretende vigilar este acuerdo, que se lleve a cabo? Digo, independientemente que las estadísticas deben bajar, para ver si es cierto, ¿hay alguna especial vigilancia sobre este acuerdo? Se crea un comité, de hecho, a nivel del Estado, que es un comité colegiado con la participación de todos los sectores, que busca dar no solamente planear actividades y desarrollarlas, sino también darle seguimiento. Y esto yo creo que es otro de los aspectos muy importantes porque el compromiso va para allá más. Va a que efectivamente no nos saquemos solo la foto, tenemos que actuar y tenemos que evaluar lo que estamos haciendo para efectivamente saber si lo que estamos haciendo está bien y lo compartimos con los demás. Excelente, muy bien, gran trabajo el que está haciendo, por supuesto, la OIT. ¿Algo más que quieras agregarnos, Victoria? Muchas gracias, Andrea. Sobre todo, colocar en la agenda de que este es un tema que nos compete a todos. Claro. Igual también a nosotros como consumidores. Tenemos que exigir que lo que traemos a nuestras casas, a nuestras mesas, sea libre de trabajo infantil. Y yo creo que eso es un aporte muy importante que también podemos hacer desde nuestras casas. Claro, como sociedad civil. Pues te agradecemos mucho, Victoria. Excelente trabajo el que está realizando la OIT. Gracias, Andrea. No, muy bien. Pues hay que seguirnos involucrando y ojalá más gobiernos y más estados pues continúen esta gran